Nuestro cerebro está programado para temer el rechazo. El miedo al rechazo no es casualidad, ni debilidad, ni inseguridad sin sentido. Hace miles de años ser rechazado significaba morir. Si la tribu te echaba, estabas solo en la naturaleza, sin fuego, sin comida, sin protección, solo y vulnerable. Tu cerebro, el mismo que ahora te hace sentir nervioso antes de llamar a un cliente o pedir un aumento, es el mismo cerebro que evitaba que murieras solo en una cueva hace miles de años. El problema es que el mundo ha cambiado, pero nuestro cerebro sigue reaccionando igual por mera supervivencia en sociedad. La diferencia es que hoy en día nadie se muere porque un cliente le diga que no, porque alguien lo ignore o porque lo rechacen en una entrevista. Pero nuestro sistema nervioso todavía lo siente como una amenaza real. Entenderlo y aceptarlo es el primer paso. Vamos con un ejemplo más científico. Un estudio de la Universidad de Michigan usó resonancias magnéticas para analizar qué pasa en el cerebro cuando una persona es rechazada. Y adivina qué. Se activan las mismas áreas del cerebro que cuando sufrimos dolor físico. Por eso cuando alguien nos rechaza literalmente duele. Pero aquí hay algo importante. También está demostrado que podemos entrenar nuestro cerebro para que el rechazo nos afecte menos y de eso vamos a hablar ahora. El miedo nos sabotea en diferentes áreas. Uno de los lugares donde el miedo al rechazo más dinero hace perder es en las ventas y en los negocios. Porque si venderte da ansiedad no es porque no sepas cómo hacerlo, es porque en tu mente cada no se siente como un golpe directo a tu valor personal. Y eso te lleva a frenar antes de tiempo. Muchos vendedores esperan a que el cliente tome la iniciativa en lugar de hacer la oferta, porque así evitan el riesgo de ser rechazados. Otros bajan el precio, se bajan los pantalones, antes de que el cliente tan siquiera objete, porque prefieren anticiparse al no antes de enfrentarlo. Yo lo viví en carne propia. Al principio, cada vez que llegaba el momento de decir mi precio en una llamada de ventas, mi voz bajaba. Me daba terror que me dijeran es muy caro y sentir que de alguna manera me estaban rechazando a mí. Pero con el tiempo entendí algo que es clave en este ámbito. El cliente no te rechaza a ti. A veces tan siquiera está rechazando tu producto o servicio. A veces lo que realmente está rechazando es su propia creencia de que puede tener éxito con lo que estás ofreciendo. Y si tú también dudas, si tú también temes que te rechacen, no puedes ayudarlo a ver lo que él mismo no puede ver todavía. Si el miedo al rechazo te paraliza, nunca venderás con confianza, porque vender con seguridad no significa que todos te digan que sí, significa que aprendes a sostener los no sin que te afecten y sigues adelante hasta encontrar los sí correctos. Otra de las formas en las que el miedo al rechazo nos atrapa es en las relaciones personales, porque cuando el miedo a perder a alguien es más grande que el deseo de ser auténtico, empiezas a convertirte en una versión diluida de ti mismo. ¿Alguna vez te has callado algo que querías decir solo para evitar una discusión? ¿O has estado en una relación, ya sea de pareja, amistad o familia, donde sentías que tenías que medir cada palabra para no incomodar a la otra persona? O peor aún, ¿has soportado cosas que en el fondo sabías que no debías solo para evitar que te rechacen? Si te has sentido así te entiendo, porque a todos nos ha ocurrido. Lo que no nos damos cuenta es que cuando el miedo al rechazo nos controla, no es la otra persona la que nos rechaza. Somos nosotros mismos los que nos estamos rechazando primero. Y ahí ya perdiste, porque si te traicionas para encajar, el precio que pagas es tu autenticidad. ¿Y sabes qué es lo más irónico? Que en ese intento de agradar muchas veces terminamos sintiéndonos aún más vacíos. Porque cuando la aceptación que recibes no es por quien realmente eres, nunca lo sientes como verdadera, es todo falso, ficción. Por eso la única forma de romper con este miedo es entender que perder personas que no te aceptan tal como eres no es un fracaso, es una liberación. Otra de las formas en las que el miedo al rechazo nos frena brutalmente es en la comunicación en público. Y lo sé porque yo también lo viví. Si alguna vez has sentido que la voz te tiembla antes de hablar, que el corazón te late a 1000 cuando te toca expresarte frente a otros, o que tu mente se queda en blanco justo en el momento en el que más claridad necesitas, no es porque no sepas lo que tienes que decir. Es simplemente porque tu cerebro percibe el juicio de los demás como una amenaza. No es miedo a hacerlo mal, porque si estuvieras solo podrías repetirlo 100 veces sin problema y sin miedo. Es miedo a que te miren, a que alguien levante una ceja, a que te ignoren, a que alguien susurre algo entre dientes y sientas que se están riendo de ti. Y lo peor de todo es que tratamos de controlar lo que los demás piensan de nosotros, pero ese es el error más grande, porque jamás vas a poder controlar la opinión de los demás, ni aunque hables perfecto, ni aunque sepas cada palabra de memoria, ni aunque tengas el mejor mensaje del mundo. Pero lo que sí puedes controlar es tu intención. No estás ahí para caer bien a todos, para agradar a todos, estás ahí porque tienes algo valioso que decir. Cuando cambias el enfoque de quiero gustarles a quiero transmitir un mensaje con autenticidad, convicción y valor y además ayudarles, el miedo se empieza a disolver. Porque ya no estás en modo defensa, estás en modo liderazgo. Ahora bien, ¿cómo romper el miedo al rechazo de una vez por todas?
Vamos con el tip número 1. Entrena tu tolerancia al rechazo como si fuera un músculo. El rechazo es como el gimnasio. Cuanto más lo entrenas, más fuerte te vuelves. El problema es que la mayoría de las personas hacen todo lo posible por evitarlo, sobre todo las que más miedo tienen. Y así como un músculo que no usas se atrofia, tu capacidad de manejar el rechazo se debilita si no la entrenas. Por eso empieza a exponerte a rechazos pequeñitos y hazlo a propósito. Pide un descuento en un café, aunque sepas que te dirán que no. Habla con desconocidos, inicia conversaciones sin ningún tipo de motivo. Publica tu opinión sobre algo sin esperar la validación de nadie. ¿Sabes qué va a pasar? El primer rechazo te va a incomodar. El segundo un poquito menos y el 10º te va a dar completamente igual. En poco tiempo te darás cuenta de que el rechazo no tiene el poder que tú creías antes que tenía. Tip número 2. Reencuadra el rechazo como un filtro, no como un fracaso. El error más grande que cometemos con el rechazo es verlo como una derrota en lugar de verlo como un filtro. Si alguien te dice que no, no te está fallando, te está ahorrando tiempo. Imagínate que todos te dijeran que sí por compromiso, solo para luego desaparecer o quedarse a medias. El rechazo es el sistema del universo para filtrar a las personas, clientes y oportunidades que no encajan contigo. Así que cada no es un golpe al ego, sino que es un paso más cerca del sí correcto. Tip número 3. Aprende a decir no sin culpa. ¿Te cuesta el rechazo? Pregúntate esto. ¿Te cuesta decir que no a los demás? Porque quien teme ser rechazado muchas veces es porque él mismo no sabe rechazar sin culpa. Es como un vendedor que quiere que le paguen en una llamada, pero él mismo nunca ha pagado en una llamada. Si tú no te sientes cómodo rechazando, tampoco te sentirás cómodo siendo rechazado. Cuando aprendes a decir no con firmeza, sin justificarte, sin sentirte mal, empiezas a normalizarlo. Entiendes que no tiene que ser algo personal y entiendes que un no significa que no seas suficiente. Significa que no es el momento, la persona o la oportunidad correcta. Tip número 4. Recuerda que la única validación que importa es la tuya. Si dependes de la aprobación externa, rechazo. Siempre serás esclavo del miedo, porque cuando tu autoestima está basada en lo que otros piensan de ti, cualquier crítica te puede derrumbar. Cualquier no se siente como un fracaso personal. Cualquier mirada juzgadora te paraliza. Pero cuando decides que tu opinión sobre ti mismo vale más que la de los demás, el miedo desaparece. No necesitas que otros te acepten, solo necesitas aceptarte tú. Cuando tú defines tu valor, el rechazo de los demás se vuelve completamente irrelevante. Sabes que lo estás haciendo bien, sabes que tu intención es pura. Dicho esto, déjame en comentarios en qué área de tu vida sientes más miedo al rechazo. ¿Qué has hecho tú para disminuir su impacto en ti? Espero tu suscripción al canal para que nos veamos en el próximo vídeo.